Curioso capítulo 8. No es Guyton, así se llama el libro de los que de dónde saqué esta información. Bueno, fíjense que es muy importante esto que se dice tractos descendentes. Ustedes se acuerdan que uno tiene receptores que nosotros estuvimos viendo, propioceptores o receptores sensitivos también del tacto, de lo que fuere, que también ya vieron con la doctora Arami, que son los que captan las diferentes sensaciones. Y esas sensaciones, ¿hasta dónde tienen que llegar? Finalmente, hasta el cerebro. Y cada cosa tiene un lugar donde tiene que llegar, no es que todos llegan a la misma parte. Lo que tiene que ver con lo que es motor, llega a la corteza motora. Lo que tiene que ir con la parte sensitiva, que ustedes también vieron, llega a la corteza somatosensitiva. De que la corteza motora está relacionada, recibe también información de la corteza somatosensitiva, ya vimos que eso ocurre. Y bueno, entonces, toda la información que le llega al cerebro desde el exterior, de lo que pasa al exterior del cuerpo, entonces son tractos ascendentes, son fibras que suben hasta llegar al cerebro. Ahora, todo lo que el cerebro va a decir que se haga, o lo que está en el cerebelo, o lo que está en el tronco encefálico, o sea, el encéfalo en sí, y después tiene que llegar a la médula para que de la médula vaya a los músculos, entonces son haces descendentes, vienen de arriba hacia abajo. Y entonces nosotros vamos a hablar de los tractos descendentes. Ya empezamos a hablar la clase pasada. Cuando hablamos de la piramidal, es un tracto descendente, porque estuvimos describiendo todo el recorrido que hacía desde su inicio, desde su origen, en la corteza motora cerebral hasta llegar a la médula. Y entonces es un tracto descendente, un tracto motor descendente. Ahora que tenemos que hablar de todo lo que es extrapiramidal, también vemos, recién ya Guyton nos dijo, también es un sistema motor. Y es descendente porque vimos que desde arriba va llegando a la médula. Entonces, por eso, este título que dice este libro, pero ya les estoy haciendo la acotación, acá ya les da como que se sabe. Bueno, entonces, los tractos de fibras descendentes que se originan en el encéfalo, o sea, bien arriba, en el encéfalo, constan de dos grupos principales, no los únicos, pero sí son los principales. Uno son los tractos córtico-espinales o piramidales, que ya vimos, como les dije en la clase pasada, y cuáles son los otros, los tractos extrapiramidales. ¿Me siguen hasta allí? Sí, profe. Bueno, y ustedes miran este cuadro que es muy sintético, pero orienta mucho, nos dice, vemos que hay varios tractos, sabemos que todos son motores porque son descendentes, ya les expliqué por qué. Y nos dice, lo que es córtico espinal es piramidal, ya aprendimos. Y ya sabemos que se origina en la corteza cerebral. Es entrecruzado, vimos. Está el córtico espinal anterior, que vimos que habían unas cuantas fibras, decía, que no se entrecruzaban, pero que seguía derecho. Recuerden eso que hablamos también. Es piramidal, también se origina en la corteza cerebral, pero ese no es entrecruzado. Si ustedes recuerdan lo que hablamos la clase pasada. Y después ya nos dice, fíjense que todos los otros tractos o haces o fascículos ya son extrapiramidales. ¿Y cuáles son los extrapiramidales? Uno del rubro espinal, el que acabo de describirle. ¿Y dónde se origina? En el núcleo rojo. Y vimos que era el núcleo rojo, por eso se llama rubro es rojo. ¿Y dónde está el núcleo rojo? En el mesencéfalo. ¿Es entrecruzado? Es entrecruzado. Acabamos de ver que es entrecruzado. Bueno, y ahí tienen los otros. Tecto espinal, vestíbulo espinal, retículo espinal. Y fíjense que les dice, el tecto espinal también se origina en el mesencéfalo, pero no a nivel del núcleo rojo, a nivel de colículo superior se llama. El vestíbulo espinal, ese sí que ya es en el bulbo raquídeo, en los núcleos vestibulares. Y después está el retículo espinal, que tiene su origen una parte en el bulbo
y otro en la protuberancia. Entonces, fíjense que lo que dice aquí, decía, los tractos de fibras descendentes que se originan en el encéfalo, y es cierto, la corteza es parte del encéfalo, el mesencéfalo es parte del encéfalo, el bulbo raquídeo es parte del encéfalo, la protuberancia es parte del encéfalo. Entonces, pero nos dice en qué parte. Esto a nivel de cerebro, esto a nivel de mesencéfalo, esto a nivel de bulbo y protuberancia. Bueno, entonces este cuadrito es muy didáctico para el que se fue ya comprendiendo las clases anteriores. Bueno, vamos otra vez a partir de aquí. Nos dice, los tractos descendentes restantes, es decir, todo lo que no es piramidal son tractos extrapiramidales. Y vamos a partir de esto que dice, perdón. Bueno, los tractos motores descendentes nos decía, o que pueden ser piramidales o extrapiramidales, y algunos otros. Todo lo que no es piramidal se le considera extrapiramidal. Y nos dice, estos tractos motores extrapiramidales se originan en el tronco encefálico. Y es cierto, porque dijimos, el haz córtico espinal o piramidal, córticos se originan en corteza cerebral. En cambio, todos los otros haces que no son piramidales no inician en cerebro, sino tienen su origen en el tronco encefálico, sea mesencéfalo, sea protuberancia o sea bulbo. ¿Comprendieron eso? Sí, profe. Porque nos dice que tenemos que comprender bien, y hay gente, y eso es lo que justamente en Guyton cuesta comprender porque no es claro. Por eso les traje esta bibliografía. Entonces, extrapiramidal es lo que no es piramidal. Y el piramidal, por eso es bueno recordarse de su otro nombre, que es córtico espinal y córtico corteza, empieza en el cerebro. En cambio, todos los tractos motores extrapiramidales se originan a nivel de tronco encefálico, no en cerebro, tronco encefálico, pero en las distintas partes del tronco encefálico. Y nos dice, en su mayor parte, estos tractos motores extrapiramidales están controlados por las estructuras del circuito motor del cuerpo estriado. ¿Qué quiere decir eso? Núcleo caudado, putamen y globo pálido. Y ahí quiero que miren esta figura de la derecha. Aquí. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte de arriba es como si se hubiese hecho un corte a este nivel. Acá vemos un hemisferio y otro hemisferio del cerebro. Más abajo le vemos acá el cerebelo y acá le vemos a la protuberancia y el bulbo. Entonces se hace este corte a este nivel y sale esto. Se destapa y sale esto. Y todo esto que vemos aquí nos dice cómo se llaman. ¿A qué se le llama cuerpo estriado? Y a lo que nos acaba de decir, a lo que es núcleo caudado, que es esto, a lo que es putamen, que es este que está aquí, y al globo pálido, que es este. Eso quiere decir cuerpo estriado. Y también, ¿por qué otras estructuras está controlada los tractos motores extrapiramidales? Por la sustancia negra y por el tálamo. Y bueno, ustedes ya saben, este es el tálamo. Acá nomás no les tengo la sustancia negra. Bueno, acá sí les puse, acá a la izquierda. Esto se cortó de esta manera. Sin embargo, para ver así,
el corte se hizo a este nivel, vemos de frente. Ven, este es el núcleo caudado, este es el putamen, acá está el lobo pálido, el núcleo subtalámico, y acá está la sustancia negra, a este nivel. Esta es la sustancia negra. Bueno, esto de arriba, esta imagen de arriba, lo que nos servía era para decir siempre que la piramidal o córtico espinal se origina en la corteza motora y de ahí va descendiendo. En cambio, lo que es extrapiramidal, sin embargo, ya todos sus distintos tractos se originan a nivel de tronco encefálico, a este nivel. El aspiramidal empieza de acá y desciende. El extrapiramidal a partir del tronco encefálico y desciende. Bueno, ¿comprendido? Sí, profe. Bueno, estas figuras son muy importantes porque ayudan a comprender bastante la neuroanatomía. Ok, a ver qué es lo que esto nuevo nos dice. Es ver lo mismo nomás. Es mostrarles que esto es la corteza motora, esto mostrarles, esto que ven así acá, de esta manera, es como una especie de C, ese es el núcleo caudado, a este nivel le tienen al putamen, este que está acá más, apenas se le ve pero se nota, eso es el tálamo, donde está el núcleo subtalámico. Lo único que vimos, o sea, es lo mismo que vimos, pero es como que de otra incidencia. Acá le ven a la protuberancia, le ven al bulbo, un poquito más arriba acá está el mesencéfalo. Este es el cerebelo. Bueno, entonces una vez más, los haces piramidales se inician, se originan a nivel de corteza cerebral. En cambio, lo que es extrapiramidal a nivel del tronco encefálico. Bueno, el sistema extrapiramidal, ¿para qué es importante? Sabemos que tiene que ver con movimiento, porque es motor también, así como es lo que es piramidal. Y cuando hablamos de lo piramidal dijimos que se encargaba de todo lo que era el movimiento fino, sobre todo de los dedos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ser puntilloso, todo lo que tiene que ser, por eso se le dice fino, muy acabado, esos movimientos que tienen esa terminación fina es de lo que es piramidal. El sistema extrapiramidal, ¿en qué interviene? En el inicio de los movimientos corporales. Para nosotros tal vez no nos damos cuenta, es decir, si camino, me levanto, camino. No parece problema, pero fíjense, en eso interviene el sistema extrapiramidal, en el inicio, en iniciar los movimientos del cuerpo. También en el mantenimiento de la postura. Cuando uno decide, no sé, estar en la postura que decida estar, en eso interviene el sistema extrapiramidal. También en el control de los músculos de la expresión facial, la cara que uno ponga, la expresión que uno ponga con su cara, y ustedes imagínense la que quieran. En eso intervienen justamente estos fascículos, todo este sistema extrapiramidal. ¿Me están siguiendo todavía? Sí, profe. Ok. Entonces, y como siempre les estoy poniendo de dónde estoy sacando esta información, que no es un invento mío nomás. El término extrapiramidal dice solo se puede entender. ¿Por qué se sabe todo esto? ¿Y por qué se hizo experimentación? ¿Y con quiénes sobre todo se experimentó? Lo que nos dicen oficialmente es con los animales. Probablemente se experimentaron también con seres humanos, pero no nos van a decir, ¿verdad? De lo único que nos enteramos oficialmente que cuando experimentó con seres humanos fue en la época de Hitler, ¿verdad? Ok.
Ahora, fíjense que acá nosotros vemos como un esquema, pero este esquema igualmente nos ayuda a comprender perfectamente lo que nos dice. Quiero que primero entendamos este esquema que ven a la derecha. Fíjense, lo que nos va a hablar es del control de músculos esqueléticos que tenemos. Y acá tenemos, y los músculos esqueléticos, ¿verdad? Uno, el sistema piramidal, que yo les dije también tiene que ver con toda todo lo que sea voluntario, movimiento voluntario, y ahí tiene que entrar el músculo esquelético. Bueno, entonces por un lado nos dice, ¿qué nos muestra este esquema? Los tractos piramidales, que son los córticos espinales, que van de la corteza cerebral para llegar finalmente a donde tienen que llegar, están representados en rosado. Esto es, entonces, los tractos piramidales o córtico-espinales. Y todos los que provienen del tronco encefálico, y esto es tronco encefálico, ya ven todo acá. Bueno, están en negro. Todo lo que ven en negro. Ok. Y acá nos dicen, estos son los tractos. Y nos muestran cómo vienen entonces cerebelo, tálamo, nos va mostrando formación reticular. Bueno, entonces, las regiones de la corteza cerebral, los núcleos basales, están aquí. Son varios, pero nos representan nomás ya con el nombre de núcleos basales. Y el cerebelo, que participan en este control motor, tienen muchas interconexiones sinápticas y pueden influir sobre el movimiento solo de manera indirecta por medio de estimulación o inhibición de los núcleos que dan lugar a los tractos extrapiramidales. Entonces ahí ya nos da otra, digamos, nos enseña algo más. Esa manera indirecta en el que influyen en los tractos extrapiramidales. Bueno, este control motor difiere del ejercido por los tractos piramidales que se originan, ustedes ya saben, en las neuronas que están en la circunvolución precentral, que ustedes ya saben qué es eso, que envían fibras directas por los tractos piramidales. En cambio, ustedes ven acá, todo esto envía tractos, entonces actúa de manera indirecta en los tractos extrapiramidales. Bueno, entonces nos dice, los tractos retículoespinales, miren esto, donde les pongo el puntero. Los tractos retículoespinales son las principales vías descendentes del sistema extrapiramidal. Se originan en la formación reticular del tronco encefálico. Por eso se llama retículo, porque se originan en la formación reticular. ¿Dónde está la formación reticular? En el tronco encefálico. Y va hasta la médula espinal. Recibe aferencias estimuladoras o inhibidoras desde el cerebro. Entonces vemos acá, recibe una aferencia desde el cerebro que llega a la formación reticular y también desde el cerebelo. ¿Y cómo llega desde el cerebelo? Si ustedes ven esto acá, hacen todo este trayecto. Bien acá y finalmente acá. Toda la vuelta que dio, pero nos ayuda a comprender porque realmente esto es muy complejo. Pero esto nos ayuda a entender entonces. ¿Me están siguiendo?
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hay tractos descendentes que provengan del cerebelo. El cerebelo puede influir, o sea, lo que nos dice es que vengan directamente. El cerebelo puede influir sobre la actividad motora, es cierto, pero solo de manera indirecta. Fíjense que la corteza cerebral viene directamente a las neuronas motoras inferiores. Pero no hay algo que venga directo del cerebelo aquí, no, siempre se van por otros caminos y de los otros caminos llegan a esas neuronas motoras inferiores. Por eso nos dice, no hay tractos descendentes que provengan del cerebelo. El cerebelo puede influir sobre la actividad motora, es cierto, pero solo de manera indirecta. Por su efecto que tiene sobre los núcleos vestibulares, este es el núcleo vestibular, entonces, porque tiene un efecto sobre el núcleo vestibular es el que tiene el efecto. También sobre el núcleo rojo, y bueno, manda su aferencia al núcleo rojo, pero es el núcleo rojo el que finalmente actúa sobre la médula. Y la médula a su vez sobre el músculo. Y después los núcleos basales, y vemos también, los núcleos basales hacen todo este trayecto. Entonces, esto nos muestra que realmente el cerebelo directamente no actúa, sino a través de, indirectamente a través, entonces, de los núcleos que acabamos de ver. ¿Comprendieron esa idea? Ok, parece que no me están atendiendo. Bueno, yo voy a seguir nomás. Estos núcleos, a su vez, estos núcleos que vimos, núcleo rojo, núcleos basales, núcleo vestibular, envían axones por la médula espinal mediante los troncos. Y acá tenemos vestíbulos espinales, rubroespinales y retículos espinales. Así es como llegan hasta la médula finalmente. Bueno, y esto es lo que nos dice Guyton. Completando, fíjense que prácticamente la información que le saqué del otro libro es mucho más completa que lo que nos dice Guyton. ¿Qué nos dice Guyton? El término sistema motor extrapiramidal se ha utilizado para designar todas aquellas porciones del cerebro y el tronco del encéfalo que contribuyen al control motor, pero que no forman parte del sistema piramidal córtico-espinal directo. ¿Y cuáles son esas porciones que pertenecen al sistema motor extrapiramidal? Bueno, por un lado, ganglios basales, la formación reticular. Acuérdense que esto nos está diciendo primero que es todo lo que no tiene que ver con el sistema piramidal córtico-espinal directo. Y este es el sistema piramidal córtico-espinal directo que les hablé la semana pasada. Bueno, entonces, ¿y cuáles son? Dijimos, la vía a través de los ganglios basales. Acá le tienen a los distintos ganglios basales que ya estuvimos viendo en el otro libro. Lo que pasa es que les quise enfrentar nomás también a lo que dice Guyton. Los núcleos vestibulares y el núcleo rojo. Bueno, entonces, esto que está a la derecha es el sistema piramidal. Y todo lo que vemos a la izquierda, que no corresponde a piramidal, es el sistema extrapiramidal. Bueno, y ahora les voy a pedir que tengamos un receso y que vamos a volver para las 3:15. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, Sí, profe.